Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Es un privilegio para mí el poder estar en este tiempo con ustedes de una manera virtual, de una manera que es poco habitual, pero el Señor aún así nos permite escuchar de su palabra y es un privilegio para mí, como les mencionaba, que sea yo el escogido para hacerlo en este día, y no porque lo merezca, sino porque el Señor así lo ha deseado. Y es un mensaje que a mí me gustó mucho, la verdad, y espero que así como me edificó a mí, les pueda edificar a ustedes. Y para iniciar les voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración, solo para que el Señor sea abriendo esos corazones que quizás están un poco duros a su palabra, que yo sé que hay personas que nos miran de todos lados, así que les voy a pedir que ahí como están me ayuden en una oración. Señor, te damos gracias por otro día que nos has permitido. Gracias, Padre, porque a pesar de que estamos en esta situación difícil, a pesar de que muchas personas, Señor, no han comido, a pesar de que muchas personas están sufriendo, aún así tu fidelidad se muestra, aún así tú eres el mismo y tú no has cambiado, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que seas tú guardando la vida de todos mis hermanos, que seas tú protegiéndonos, Señor, que sea tu mano poderosa como hasta ahora lo he hecho, cubriéndonos en todo momento, que seas tú haciendo tu voluntad a cabalidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús dejamos esta palabra que pueda impactar de una manera positiva en cada uno de los que lo escuchen, Señor, y que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas, y dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Y le voy a invitar a que busquen conmigo, si tienen una Biblia a mano, Juan 14:15. Y es un versículo que todos alguna vez hemos escuchado. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos está hablando aquí? No solamente son los 10 mandamientos que famosamente andan por ahí. No, está hablando de todos los mandamientos que podemos encontrar en lo largo de su vida. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que son mandamientos quizá un poquito más dirigidos hacia el pueblo de Israel. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que son mandamientos más prácticos, como lo que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a ver un pasaje que habla de una manera muy extensa de algunos de esos mandamientos, y me gustaría que viéramos en esta noche. Y les voy a pedir que busquen Primera de Tesalonicenses 5:12. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:12. Y este es un versículo, como les decía, un capítulo que es bien práctico. No necesitamos tener estudios, tener diplomados para poder entenderlo y ponerlo en práctica. Es muy sencillo, pero es muy importante. Y creo que algunas cosas de las que aquí encontramos quizá podemos estar débiles un poco. Quizá algunos pueden decir: no, yo estoy fuerte en esto, pero en esto me ha faltado. Entonces quiero que lo leamos. Y dice, 1 Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abasteceos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y como les decía, este es un pasaje que es muy conocido también, que yo sé que más de alguna vez lo hemos leído en nuestro devocional, pero que es bien importante, que a veces leemos esta cosa y como: ya me lo sé, ya sé de qué va, ya sé qué dice, ya sé, ya lo pongo en práctica, sí, pero a veces como que se nos olvida, a veces como que necesitamos que nos recuerden otra vez los primeros principios. Entonces,
aquí en este pasaje, si hacemos un recuento, podríamos contar aproximadamente unos 20 mandamientos. Imagínense, y a veces nosotros encerramos la palabra cuando decimos los 10 mandamientos, ¿sí? Nos encerramos en 10, pero solamente en este pasaje tenemos aproximadamente 20. Imagínense, entonces, solo para numerarlo rápido así, uno es reconocer o comprender a los que enseñan la palabra de Dios, tenerlos en mucha estima y así va mencionándolo, pero en esta ocasión lo que quiero hacer es irlos desglosando y quizás no los vamos a desglosar todos porque es bastante y el tiempo que tenemos no es tanto, ¿verdad? Yo sé que se me pueden aburrir ahí estarme escuchando tanto tiempo, entonces quiero hacerlo de una manera un poco dinámica y rápida para que podamos ponerlo en práctica, porque nada sirve que estemos aquí escuchando, pero no lo pongamos en práctica, y más en estos tiempos en que estamos. Entonces, el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis, dice el 13, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, estos dos versículos nos dejan aproximadamente, si lo pueden tachar ahí, 3 mandamientos. Y es más que todo, estos mandamientos van dirigidos un poquito más hacia los miembros para con sus líderes. Y empieza diciendo que los reconozcamos, ¿sí? Que comprendamos también a los que enseñan la palabra de Dios. ¿Y por qué habla de esto también el apóstol Pablo cuando les escribió a los tesalonicenses? Porque había muchos que, como recordemos, prácticamente todos se habían convertido al mismo tiempo al Señor. Y había muchos que podían pensar: bueno, pero yo me convertí, les voy a poner un ejemplo, yo me convertí al mismo tiempo con Daniel, ¿y por qué Daniel me va a venir a enseñar a mí si nos convertimos al mismo tiempo? Si prácticamente sabemos lo mismo. ¿Quién se cree él para que me venga a enseñar a mí? Entonces, por eso les dice reconocer a los que enseñan la palabra de Dios. Y ahora en estos tiempos, ¿cómo vamos a decir que creemos en la Biblia, pero no queremos creer a los que hablan de la Biblia? ¿Sí? No podemos decir: no, yo creo en la Biblia, yo la leo en mi casa, yo la estudio todos los días, 5 horas, y sí, está bien, hay que hacerlo. Pero también tenemos que reconocer a los que se dedican solamente a enseñarnos. Hay cosas que, si no fuera por algún predicador, nunca las hubiéramos entendido. Hay cosas que son para nosotros quizá muy complicadas, y que vino un predicador y nos dijo: no, hermano, mire, esto es así, y bueno, se nos fue la duda. Entonces, hay que reconocer a los que enseñan la palabra de Dios. Después sigue diciendo que hay que tenerlos en mucha estima, porque a veces creemos que los pastores, los líderes que están en la iglesia son robots, que no tienen sentimientos, que no tienen familia, que no tienen problemas, que simplemente se dedican a predicar la palabra y que para ellos es todo bien y solo yo tengo problemas. Y no, nada que ver. Sí, también son humanos, también tienen problemas. Entonces, hay que tenerlos en mucha estima, hay que saber también ser como pues, detallistas con ellos si tenemos algún regalo que le queramos hacer. Y no es que es algo obligatorio, sino que yo sé que en la iglesia lo hacemos, y ahí está, vaya, un ejemplo ahorita. Estaba mencionando el pastor que tenía ahí un problema en su oído, y toda la congregación, me imagino que estuvo orando por él. Ahí estuvieron escribiendo en el grupo de WhatsApp que cómo seguía, que estaban pendientes, que seguían orando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como les digo, yo sé que muchas cosas de estas las hacemos, pero solo las digo porque a veces se nos olvidan que, o sea, simplemente las hacemos como por costumbre, pero no sabemos por qué las hacemos. Entonces en la Biblia está, y sigue diciendo: tened paz entre vosotros. ¿Y por qué les menciona esto? Porque en las iglesias podría haber ese problema de que todos quieren ser líderes. Imagínense una iglesia con todos líderes. ¿Cómo sería si vengo yo y quiero hacer una cosa, viene Lisandro y dice: no, yo quiero hacer la otra porque eso no me parece a mí? Y viene Joni y dice: no, la verdad es que ustedes dos están equivocados y la Biblia dice esto y esto, y ahí se hace una discusión grande. Entonces, ¿por qué dice tener paz entre vosotros? Porque Pablo dejó bien establecido esto de, bueno, en esta iglesia voy a ir, voy a estar tanto tiempo, voy a dejar a un anciano, voy a dejar a un pastor para que dirija la congregación y yo me voy a ir para otra. Dejó bien establecido quiénes iban a ser los líderes. ¿Y qué podía pasar? Que cuando se fuera Pablo: no, yo quiero ser
seré líder, la verdad es que vos no tenés nada que hacer de líder. Podría haber una discusión entre hermanos. Entonces, por eso también les digo esto, tened paz entre vosotros. Y es algo que tenemos que aplicar nosotros hoy en día, porque es bien importante que sepamos también respetar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia y en todos lados. Entonces, hay que tener paz. Ahora viene algo en los versículos posteriores que es bien interesante, y es que la iglesia no es como muchas personas creen, no es un museo de personas perfectas, no es un altar para personas que son perfectas, nada que ver. Más bien hay gente que dice que es un hospital de rehabilitación, ¿sí? Es un hospital para almas que quizás están rotas, es un hospital para personas que pensaban que su vida ya no tenía sentido, y van a llegar quizás a nuestras congregaciones personas de todo tipo, ¿sí? Personas que sean depresivas, personas que sean de carácter fuerte, personas que sean difíciles de tratar, y también nos dejó mandamientos para esto el Señor. Entonces vamos a leer el versículo 14, y dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces está hablando de 4 tipos, o de 3 tipos, mejor dicho, de personas que podrían llegar, por así decirlo. Entonces, primero habla acerca de los ociosos, después habla de los de poco ánimo y después habla de los débiles. Y podríamos llegar a confundirlos entre sí. Ahora, los ociosos podríamos decir que son los que quieren hacer las cosas a su manera siempre, que no van a la misma marcha que todos van, ¿sí? Podríamos decir que si toda la congregación, un ejemplo, dice: bueno, vamos a ir a evangelizar a la vía, un ejemplo, pero viene él y dice: no, yo no quiero ir, la verdad es que yo mejor me quedo en mi casa. Sí, yo voy a ir otro día, y la verdad es que nunca va. Pero no, yo voy a ir otro día y ahí vayan ustedes. Entonces eso podría ser un ejemplo de una persona ociosa. También podríamos definirlo como una persona que está desconectada de lo que la gente está haciendo en conjunto. Y ese es otro ejemplo. Podríamos decir que es una persona que no se quiere involucrar porque simple y sencillamente no le da la gana. Entonces, la Biblia, ¿qué nos manda a hacer? A que los amonestemos. Y ahora tampoco quiere decir que nos vamos a insultar, que los vamos a golpear, que los vamos a tratar mal, no, nada que ver. No tenemos que correrlo tampoco. Simplemente amonestar habla de eso, de que quizá le llamemos la atención, pero con amor siempre. Sí, que sepamos hacer las cosas. No que vayamos y que le digamos: no, vos que no servís, vos que no haces esto, vos que no haces lo otro, porque lo que vamos a hacer va a ser correrlo. Y él quizá llegó a la iglesia buscando un refugio donde no lo trataran mal, y nosotros lo corrimos simplemente porque no lo supimos amonestar de la manera correcta. Entonces es el mandamiento de primero que habla el versículo 14, que amonestemos a los ociosos. Ahora después sigue diciendo que alentemos a los de poco ánimo. ¿Y cuál podría ser una persona de poco ánimo? Las personas que a veces le da miedo hacer cosas para Dios simplemente por miedo y no porque no quieran hacerlo. Un ejemplo, mi mamá, un ejemplo, que ella no hace las cosas por miedo a hacerlas, ¿sí? Simplemente por miedo. Y yo sé que ahí me va a ver y me va a regañar cuando esté viendo el mensaje, pero solo es por dar un ejemplo. Hay personas que son, podríamos llamarlas de poco ánimo, porque le da miedo y son muy temerosas de hacer cosas para Dios. Y no crean que uno hace las cosas. Por ejemplo, yo aquí no estoy porque me las sé todas, porque yo soy el mejor, no, nada que ver. Pero hay que hacer las cosas aunque quizá nos den nervios, aunque quizá no sepamos muy bien cómo hacerlas. Hay que hacerlas porque el Señor nos ha mandado a hacerlas. Entonces yo antes les decía: no, la verdad es que a mí no me gusta predicar, les decía yo. Y lo que a mí me gusta es tocar, lo que a mí me gusta es estar en el ministerio de alabanza, pero yo sé que muchas veces me va a tocar hacerlo, y aquí me tiene el Señor. Y no es que no me guste hacerlo como tal, sino que siento yo que no es mi fuerte.
pero hay que hacerlo, no hay que ponerle pero a las cosas de Dios. Entonces, a estos hermanos que quizás son un poquito más retraídos para hacer las cosas, la Biblia nos llama a que los animemos, a que los alentemos, a que les demos esa palabra de ánimo que tanto necesitamos muchas veces. Sí, hay hermanos que con un simple apretón de manos y que le digan, no, yo sé que vos podés, yo sé que sos una persona que el Señor te ha llamado para grandes cosas, ya se les sube el ánimo y van a hacer cosas increíbles, pero simplemente con ese pequeño acto que podríamos llamar. Pero lo que hacemos muchas veces es decir, no, no quiere hacer nada, ahí solo desanimado, pasa que no, es que no quiere. Lo que vamos a hacer es correrlo también. Entonces tenemos que saber tratar a este tipo de personas. Es bien importante porque, como lo dice ahí, son de poco ánimo, ¿sí? Con nada se van a sentir mal, con nada van a salir corriendo y buscar otro lugar donde poder llenar ese vacío que tienen dentro de sus corazones. Entonces hay que saber tratarlos, hay que darles ánimo, hay que darles ese toque en la espalda que les dé ánimo y que le digamos, no, dale, sigue adelante, vos podés. Después sigue hablando de los débiles, dice sostener a los débiles. ¿Y quiénes podrían ser los débiles? Esas personas que con nada ya pueden caer en tentación, y no es que nosotros no podamos caer en tentación, pero hay personas que, un ejemplo, su tentación es comer bombón, un ejemplo, y que solo escuchan que se mueve el papel de un bombón y empiezan a buscarlo porque quieren comerse un bombón. Y solo es un ejemplo porque nada que ver, ¿verdad? Pero hay personas que sí son débiles, quizá, y podemos serlo así, no es que sea pecado porque el Señor llama de todo. Pero ¿qué nos llama a hacer la Biblia? Que lo sostengamos. Sí, que al principio literalmente lo chinemos como una mamá sostiene a un niño. Y ahora también tiene que llegar a un punto en el que va a madurar, va a comprender las cosas y todo, pero al principio hay personas que son débiles. Sí, hay personas que necesitan que las apapachen, como dicen. Entonces, quizás vienen de hogares que nunca les dieron un abrazo, que solo golpes les daban, vienen de hogares desintegrados y lo que buscan es un poco de cariño, lo que buscan es poder formar parte de una familia y vienen a nosotros y lo que hacemos es solo lo mismo quiere y solo chineado quiere andar y lo vamos a correr también. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que tratar bien a este tipo de personas. Y después sigue diciendo en ese mismo versículo, ser pacientes para con todos. Ahora bien, aquí dice para con todos, no para los hermanos de la iglesia, no para mi familia, no solo para los que me caen bien, dice con todos. ¿Y quiénes son todos? Dice el pastor, todos. Sí, literalmente es todos. Imagínense aquel compañero de trabajo que la saca de sus casillas, que le lleva a la contraria siempre. Imagínense aquel compañero de la U que hace el grupo y que nunca trabaja y que usted le quiere decir de todo. Bueno, la Biblia le está mandando a que sea paciente con esa persona, ¿sí? Dice para con todos, y si no me crea, dice en el versículo 14 que seáis pacientes para con todos. Así termina el versículo 14 literalmente. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que también entender cuál es el motivo de quizás su amargura, de quizá de que sea tan prepotente. No sabemos qué problemas trae en su espalda, no sabemos qué presiones está atravesando. Entonces tenemos que ser pacientes también con esas personas que quizá no son nuestros hermanos de la iglesia, que quizá no son de nuestra familia, pero así nos manda la Biblia que seamos. Después sigue el versículo 15, pero quiero pasarme por cuestiones de tiempo al versículo 16, que dice, estad siempre gozosos, dice el 17, orad sin cesar, no sin cesar, y el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué leí seguido estos 3 versículos? Porque básicamente hablan de disciplina.
Sí, está hablando de algo que es bien importante y si lo pasamos al ejemplo de los deportistas, un ejemplo, hay deportistas en este tiempo que están sufriendo literalmente porque no pueden entrenar. Podrían ser los que escalan montañas, imagínense cómo va a entrenar un escalador de montaña en su casa, a menos que suba una repisa, pero no es lo mismo. ¿Cómo va a entrenar a alguien que es maratonista, que corre 32 kilómetros? ¿Cómo va a entrenar a alguien en su casa que quizás es de ciclismo de montañas y solo tiene una bicicleta de esas de gimnasio en su casa? No va a ser lo mismo. Sin embargo, son disciplinados, comen bien, duermen las horas que tienen que dormir, comen solo cosas que saben que tienen que comer. Entonces, también así tenemos que ser nosotros. Y dice, para irlo desglosando, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Ahora, gozoso no significa feliz, no siempre vamos a estar felices. Imagínense alguien que no ha comido en estas circunstancias, que estamos, ¿cómo va a estar feliz? Que sus hijos le estén pidiendo comida, ¿cómo va a ser feliz? Imposible. Pero el gozo no simplemente es eso, el gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Entonces, el gozo va a hacer que nosotros digamos, ok, no he comido, no tengo que darle, pero yo sé que el Señor está aquí pendiente conmigo, yo sé que de alguna u otra manera va a proveer, y no es que nos vamos a quedar sentados y esperando que nos caiga del cielo, pero algo hay que tener por seguro y es que nunca nos va a dejar de su mano. Entonces, el gozo, repito, no se basa en las circunstancias, sino que se basa en Dios. Recordemos que Dios es eterno, que su reino nunca va a acabar, que es para siempre. Entonces así debería de ser nuestro gozo. Estar siempre gozosos, como les digo, no es una emoción del momento, no es algo que vamos a estar felices, que yo estoy feliz ahorita y que saliendo de la puerta ya voy a estar triste. No, estar gozoso es tener esa esperanza viva de que el Señor va a volver por nosotros, de que un día vamos a estar en su presencia gozándonos, de que todo esto va a pasar. Entonces sigue diciendo, orar sin cesar. Y este es un versículo que a veces hacemos la broma, ¿verdad? De César, pero que está hablando no de estar todo el día arrodillado, quizá porque es imposible, tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer, tenemos nuestra familia, pero habla de esa actitud de oración constante, ¿sí? Habla de que yo voy quizá caminando, yo voy trapeando, yo voy barriendo y estoy, Señor, gracias porque pude comer frijoles con huevito hoy, gracias porque hay alimento en mi hogar, gracias porque me han dado una familia. Y yo estoy orando y no necesariamente tengo que estar cerrando los ojos para orar y ir trapeando, sino que habla de esa actitud de oración que voy a tener hacia el Señor siempre. Y hay una frase por ahí que dice que un cristiano no debería de estar donde no puede estar en actitud de oración. ¿Y qué lugar podría ser ese? Una discoteca. Imagínense cómo voy a estar yo, Señor, gracias porque me has dado un techo y escuchando ahí el relajo y todas las personas ahí haciendo lo que hacen. No podría estar yo ahí. Entonces, este orar sin cesar habla de esa actitud de oración, de esa constante actitud de oración, de esa constante comunicación con nuestro Padre. Y sigue diciendo, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces hay que tener cuidado en este versículo que dice, dad gracias en todo, no por todo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a dar gracias yo? Porque no tengo alimento. Sería ilógico y es ilógico. Sí, hay personas que dicen, no, es que los cristianos son tontos, son ilógicos. Y quizás tienen razones para decirlo. Y no es que seamos tontos, sino que damos gracias en todo. ¿Sí? Aunque haya cosas malas, siempre vamos a tener un motivo por qué agradecerle. Siempre va a haber algo bueno por qué agradecer. Si estamos encerrados, bueno, hay que dar gracias porque por lo menos podemos tener una cama. Hay personas que están encerradas y que no pueden tener ni siquiera un petate para acostarse, que tienen que acostar en un cartón, incluso en el suelo. Entonces siempre vamos a tener algo por qué agradecerle al Señor. Y no le vamos a agradecer por las cosas malas, repito, no le vamos a agradecer
por todo, sino en todo. En toda situación nosotros vamos a encontrar siempre un motivo por el cual darle gracias. Simplemente porque Él es bueno, quizás simplemente porque Él es fiel, simplemente porque Él es Dios, pero siempre va a haber un motivo. Y no es nada fácil, no es fácil estar siempre gozoso, no es fácil siempre estar en una actitud de oración, no es fácil dar gracias en todo, no es nada fácil. Y más en una sociedad como la que estamos, y más en un país como el que estamos. Pero hay que hacerlo, y no solo hay que hacerlo porque la Biblia lo dice ya, sino porque también el Señor nos ha dado cosas por qué hacerlo, nos ha dado, como les decía, una familia, nos ha dado un techo, nos ha dado alimento, nos ha dado vestimenta, nos ha dado tantas cosas que nos quedaríamos cortos en agradecerlo. Y ya voy a ir terminando para que no se me vayan a quedar dormidos ahí viéndome. Y sigue diciendo, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y vamos a leer Efesios 4, versículo 30, Efesios 4, 30. Y este también es un versículo que todos conocemos, que más de alguna vez hemos leído, y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cómo podríamos contristar, cómo podríamos apagar al Espíritu Santo que habita en nosotros? Simplemente dejando de escucharlo. Y no es que vamos a escuchar una vocecita ahí que nos diga: Brian, te equivocaste, Lisandro, hiciste esto mal, hermana Tesla no hizo bien los frijoles. No vamos a escuchar eso, sino que es algo que podríamos llamar como hay gente que le dice el subconsciente. Si es como un ejemplo, si yo sé que hice algo mal, el Espíritu Santo me va a decir: Brian, te equivocaste y lo sabes. ¿Sí? Y no es que nos va a culpar, sino que nos invita a que nosotros pidamos perdón, a que nos acerquemos a Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia del Espíritu Santo, que hay personas que una vez yo estaba hablando con alguien y me dijo: entonces yo también tengo el Espíritu Santo, porque cuando yo hago algo mal, yo también me siento mal. Pero ¿cuál es la diferencia con el Espíritu Santo y el diablo? El diablo lo que va a hacer es que nos va a culpar y nos va a hundir y nos va a querer hundir y va a decir: no, vos sos culpable, vos te equivocaste y vos no tenés derecho a acercarte a Dios, vos hiciste aquello mal y no, sos lo peor que existe. Pero el Espíritu Santo va a decir: ok, bueno, te equivocaste, Brian, sí, fallaste en esto y lo sabes, pero bueno, ahí está la oportunidad todavía de que te acerques a Dios, ahí está la oportunidad, solo es de que pidas perdón y te arrepentas de lo que hiciste, porque sabes que está mal. Entonces, esa es la diferencia, tenemos que saber identificarlo. Entonces, no tenemos que apagar el espíritu. Ya les di el primer ejemplo que podríamos tener para contristarlo, para apagarlo, es no escucharlo, lo que Él nos está diciendo. Otra sería no obedecerlo. Sí, sabemos que, un ejemplo, ahorita que tenemos quizá un poquito más de tiempo, algunos, ¿verdad? Yo sé que otros trabajan desde su casa, pero hay personas que tienen un poquito más de tiempo y que prefieren, no sé, todo el día estar acostado viendo una novela, una serie, en vez de, ok, voy a leer primero, voy a estudiarme este libro ahorita, aunque sea media hora, porque después de leer eso ya me canso de la vista, y después voy a ver la serie, o después voy a hacer lo que me gusta. Sí, pero lo que hacemos es ver 5 horas la serie y después nos acordamos: ay, no leí la Biblia, bueno, mañana empiezo. Y al día siguiente: ay, no leí la Biblia, bueno, mañana empiezo. Y así, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir apagando poco a poco al Espíritu Santo, y de un día para otro vamos a darnos cuenta que está tan contristado que hicimos algo mal y fue como que ni nos dimos cuenta y seguimos nuestra vida y nos perdimos. Entonces es importante en este tiempo que le dediquemos tiempo también al Espíritu Santo, que no nos dediquemos tanto solo a la distracción, no nos dediquemos tanto solo a ver noticias, sino que nos demos un chance, mejor dicho, de tener esa comunicación con Dios, de conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo, y que podamos ser uno como el Señor hizo esa oración. Entonces sigue diciendo: no menospreciéis las profecías. Y dice el siguiente versículo: examinadlo todo, retened lo bueno. Estoy en el versículo 20 y 21.
Ahora bien, qué importante es esto, no menospreciéis las profecías. Y en este tiempo es bien importante porque ahorita, como está la situación, salen ahí en videos o en imágenes capítulos de la Biblia que hablan acerca de cosas que quizás ya se están cumpliendo. Pero también salen cosas que ahí sale no sé, cualquier persona hablando cosas que dice que Dios le dijo y que Dios le dijo que hiciera aquello, que hiciera lo otro y que va a pasar esto, pero en la Biblia nada que ver. Pero hay personas que se encierran en que no, Dios le dijo, sí, no, hay que escucharlo porque tiene... No, entonces la Biblia sí dice, no menospreciéis las profecías. Si no es que vamos a decir, no, nada que ver, ahorita todavía no se acaba el mundo, todavía no es el fin, todavía no es la venida del Señor, todavía no es tiempo. Tampoco, no es que la vamos a tomar de menos, pero hay que examinarlo todo, tenemos que abrir nuestra mente a un panorama y decir, ok, dijo esto, voy a examinarlo y voy a retener solo lo bueno. Sí, en internet ahorita que estamos con tiempo podemos escuchar muchas buenas prédicas, pero también hay otras que quizás no son tan buenas. Entonces, ¿qué pasa con estas que quizás no son tan buenas? Y no porque no hablan de la Biblia, sino que quizás toman la Biblia fuera de contexto o tantas cosas. Entonces, vamos a retener vamos a examinarlo todo, perdón, y vamos a retener lo bueno que dijo. Sí, quizás una frase, que imagínense, de toda una prédica, vamos a examinarla toda y solo rescatamos una frase, pero esa frase quizás nos puede servir para más adelante, quizás la podamos poner en práctica, quizás esa frase nos dio ánimo para el problema que estábamos pasando. Entonces, no es que vamos a estar cerrados y vamos a decir, no, este no sirve o aquel no sirve. Vamos a examinarlo todo y vamos a retener lo bueno. Y para ir terminando, dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el fin de todos estos mandamientos que nos dio? Y ahí el mismo pasaje lo hace adelante. Que podamos estar irreprensibles para el momento de su venida, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad, como lo dice una canción. Que cuando el Señor venga nos encuentre quizá haciendo cosas que a Él agradan, ¿sí? Que no nos encuentre echados en un sillón, que no nos encuentre acostados, durmiendo todo el día, que no nos encuentre quizá perdiendo el tiempo, sino que haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Bueno, entonces para terminar solo les quiero recordar cómo se llamaba la prédica, y era hágalo fácil. Sí, muchas veces ponía un ejemplo nuestro hermano Jorge, mi tío, que decía que a él le gusta mucho el fútbol y pone ejemplo bastante de fútbol, y Lisandro decía, a veces yo hago una de más. Sí, a veces yo tengo para meter el gol y quiero ayudarme en defensa y la fallo. Y eso lo decía en la prédica de hace algunos miércoles. Y yo también lo vuelvo a decir, no nos compliquemos tanto, hagámosla fácil. La Biblia a veces la creemos que es imposible de entender, que solo los estudiosos la pueden entender. Y no, miren, ahorita de un pasaje tan fácil podemos desglosarlo y sacar tantas cosas buenas que podemos poner en práctica, que tenemos que poner en práctica para que cuando la venida del Señor sea manifiesta, podamos estar preparados, podamos estar irreprensibles para ese momento. Así que espero que podamos poner en práctica esto, que podamos haber aprendido algo, que podamos seguir adelante y que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a hacer una oración por todas las personas que quizás están pasando alguna enfermedad. Vamos a hacer una oración por la mamá de nuestro hermano Jeffrey, que se ha estado recuperando. Vamos a hacer una oración por nuestro pastor, que ha estado un poco mal de su oído con una infección, y por todas las personas que han estado pasando momentos difíciles, que quizá no han visto a sus familias porque tienen que estar trabajando, que quizá no tienen que comer, como les ponía el ejemplo, que hay casos muy tristes. Entonces vamos a poner todo en la mano del Señor. Les voy a pedir que ahí como están, que si están viendo esta transmisión con sus familias, si están viendo esta transmisión solos ahí donde están, puedan acompañarme en esta oración. Decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has protegido hasta este momento. Tu mano ha estado con cada uno de nosotros. A pesar de que quizá nuestra rutina se ha visto un poco distorsionada por todo este
tema, Señor, de este virus que ha atacado a todo el mundo entero. En esta noche, Señor, te quiero pedir muy especialmente por la vida de la mamá del hermano Jeffrey y nuestra hermana Flora, que seas tú, Señor, ayudándola a que pueda tener una pronta recuperación, que toda infección que ella pueda tener, que todo mal que ella puede tener, Señor, que toda dolencia que ella pueda tener, seas tú quitándola conforme a tu voluntad, que seas tú, Señor, pasando tu mano sanadora sobre su cuerpo y restaurándola, que pueda estar sana, Señor, y que también le des paz a la familia de nuestro hermano Jeffrey, que puedan seguir descansando en tu palabra, que puedan seguir confiando en ti, que sigan adelante, Señor, ya que son de gran bendición para nuestra congregación. También te quiero pedir muy especialmente por la vida de nuestro pastor, que ha tenido una pequeña infección ahí en su oído, pero te pedimos, Señor, que seas tú también restaurando su oído, que quites toda infección, que los medicamentos que le han recetado, Señor, que puedan ser efectivos, Señor, que seas tú orando a través de esos medicamentos, a través de los doctores, Señor. Te damos gracias por su vida, porque sabemos que es un gran siervo tuyo, que lo has traído hasta nuestra congregación con un propósito, Señor, y es de seguir expandiendo tu obra aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque podemos tener, Señor, esa relación de hermanos, esa relación de amistad con Él. Y, Señor, te pedimos que puedas seguir adelante, te pedimos por su familia, que siempre proveas todo lo que necesitan, Señor, que los protejas ahí donde están, que puedan seguir, Señor, agarrados de tu mano. También te quiero pedir, Señor, por todos los enfermos de la congregación, que puedan, Señor, estar teniendo alguna dolencia, que puedan estar, Señor, quizá un poco depresivos por toda esta situación, que puedan tener esa confianza en ti, Señor, que podamos descansar en tu palabra, que podamos ser mejores día a día y que podamos, Señor, como hermanos animarnos unos a otros, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Y también te quiero pedir por todos esos enfermeros, Señor, enfermeras, por todos los doctores, Señor, que están al frente, Señor, de esta lucha contra el virus que nos ha atacado. Pero te pido, Señor, que seas tú tomando el control de su familia, de sus vidas, Señor, que seas tú guardándolos, que seas tú, Señor, dándoles la fuerza, dándoles el ánimo, porque sabemos que no es nada fácil, Señor, estar tantas horas de trabajo pendiente de tantas personas, Señor, quizás sin todo lo necesario, Señor, quizás con muchas dificultades, pero te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de todo esto, que podamos salir adelante de esta situación y que al final de todo esto podamos reconocer que ha sido tu mano, que ha sido tú a través de todas estas personas, que ha sido tú, Señor, quien les ha dado la fuerza, la fortaleza, para que nos puedan seguir ayudando, Señor, a los que quizá nos enfermamos muchas veces. Así que te dejo todo esto en tus manos, Señor. Te pido también por los misioneros que en estos momentos están pasando cosas difíciles, que quizá no tengan que comer, Señor, que quizá no tengan donde protegerse del frío, de la lluvia, del sol. Te pido que siempre proveas lo que necesitan, Señor. Y sabemos que muchos países son asesinados, que en muchos países son encarcelados, Señor, que en muchos países los humillan en plazas públicas, que en muchos países, Señor, los queman, Padre. Así que te pido que los protejas, por favor, que seas tú, Señor, con cada uno de ellos, que los cubras en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todas estas peticiones, confiando que tú estás con nosotros en todo momento, a donde quiera que vayamos, confiando que tú eres fiel, y declarando que no hay nadie más poderoso que tú, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano.